Un grandísimo, caluroso, cordial y fraterno saludo para todos ustedes, queridos amigos, hermanos. Bienvenidos un domingo más a este nuestro programa, La Peña de Oreb, donde la palabra de Dios, que es Jesús, que es Cristo vivo resucitado, presente entre nosotros, es y será siempre la luz que alumbra nuestras vidas, que alumbra tu trabajo, que alumbra tu hogar, que alumbra todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, porque el Señor es la luz que nunca se va a apagar, la luz que nunca se va a expandir. Cristo es nuestra luz, y acompañados de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, en este su mes especial para todos nosotros los venezolanos, que la amamos, que nos encomendamos bajo su poderosa intercesión y nos cobijamos con ternura bajo su manto bendito. Así que alégrate y anímate, porque hoy, 26º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos regala un evangelio para interpelarnos, un evangelio que nos pone en contacto directamente con el sentido último de la felicidad del hombre, la voluntad de Dios. La estoy viviendo, pero si no es así, alégrate, alégrate en Dios, alégrate en el Señor, porque solo Dios hace al hombre feliz. Y cantemos con alegría esta canción que dice así: solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Cántalo. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Yo sé que mi Redentor, aleluya, me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. Es la suerte de Job, es la suerte que no es suerte de los cristianos, es la voluntad de Dios sobre Job. Job confía en las promesas del Señor, y él sabía que a pesar de haber perdido todo, Dios no lo iba a abandonar. Dios no lo iba a abandonar, y Dios no te va a abandonar a ti. A pesar de la dura circunstancia que tú puedas estar viviendo, el amor de Dios es grande y nunca te va a abandonar. A pesar de que murieron sus 10 hijos, se le acabaron todos sus bienes, experimentó la enfermedad, esa llaga que a Job le salió en todo el cuerpo. Sin embargo, él dijo una frase que yo creo que debemos repetir todo: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Todo nos viene de Dios, y cuando Dios disponga lo quita y ya. Y no debemos apegarnos a nada. Así que cántalo con alegría. Nuestro Redentor nos va a levantar, y te está levantando. Si escuchas la palabra del Señor y abres el corazón y crees con tu corazón, pues mira, el Señor te levanta de donde tú estás. Así que ponte de pie, y si tienes a alguien al lado, dile: vamos a alabar al Señor y a sacudirnos las cosas malas que Dios no quiere para nosotros. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estaba a otro mejor lugar, del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar. Confía, hermano, confía, te tiene que levantar del polvo de donde
y el Espíritu Santo que ha sido derramado en el mundo, que renueva la fe de los creyentes, que aviva la llama del amor en los que hacen la caridad y que tiene lo que tu vida necesita. Yo te invito a hacer dos cosas en este momento. Primero, pedirle perdón si por humana debilidad, si en tu pecado personal o comunitario el Espíritu Santo se ha espantado. Hay cosas que lo espantan, que lo entristecen. Las malas palabras, la mentira, la lujuria, la soberbia, el egoísmo, el orgullo, la maledicencia, el rechazo al hermano, porque Él es el dulce huésped del alma. Pídele perdón porque Él es tan dulce, Él es el amor del Padre y del Hijo. Y pídele que Él venga con la confianza de que Él está sobre nosotros en esta oración, con la confianza de que el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Como decía San Pablo, Él nos auxilia en nuestra debilidad. Pero con humildad debemos invocarlo, debemos pedirlo. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad y anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, la libertad al y anunciar la salvación del Señor. Y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido y anunciar la salvación del Señor. Yo invoco para ti esa salvación que viene del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, tú no conoces barreras ni fronteras. Devuélvele la vista si hay algún hermano que la ha perdido, sobre todo esa visión espiritual de la vida. Espíritu Santo, si aquí hay una persona escuchando esta entrega de la Peña de Oreb que se ha sentido paralizada, paralítica en el pecado, en algo que no se termina en su vida, libéralo. Levántalo, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, si hay personas que se han sentido oprimidas en su corazón por el pecado, por prácticas ajenas al cristianismo, santería, brujería, soteriología, horóscopo y toda práctica de adivinación al futuro, que nunca calmará la ansiedad, porque tú eres nuestro futuro, tú dibujas nuestro futuro. Espíritu Santo de Dios, ven, te invocamos en este momento. Invócalo, hermano, hermana, invócalo alzando tus manos al cielo, invócalo con todo cariño y cree esta palabra que fue proclamada por Jesús en el Evangelio de San Lucas: el Espíritu de Dios está sobre mí,
desde el día de tu bautismo también está sobre ti y te envía, pero para enviarte primero debe hacer un trabajo en tu vida. Deja que el Espíritu lo haga, deja que el Espíritu te toque, deja que el Espíritu te transforme, deja que el Espíritu te trabaje, que te cambie, deja que el Espíritu rompa tus esquemas y te sane. El Espíritu de Dios está sobre mí. Cántalo y créelo. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad y anunciar a los cautivos la libertad. Del Señor, y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor. Y anunciar la salvación del Señor. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y dale fuerzas a mi voluntad. Señor Jesús, toda mi confianza, mi historia, mis heridas, mis enfermos, mi hogar, mi trabajo, mis hijos, mi matrimonio, mi parroquia, mi apostolado, todo lo pongo delante de ti. Amén. Como les decía al principio, un evangelio para interpelarnos, que es la continuación no cronológica ni seguida de lo que está en el evangelio de Mateo, sino en las parábolas y cómo Jesús nos ha venido enseñando cómo es el reino y cómo nosotros poder caminar como ciudadanos del reino. Lo de hoy es para interpelarse profundamente. El evangelio de este domingo es del evangelista San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas
llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio hermosísimo que viene a ser la continuación del evangelio del domingo pasado. Fíjense que Jesús nos ha venido enseñando en parábolas cómo es el reino de los cielos. Una cosa maravillosa. El domingo pasado veíamos cómo aquel rey fue llamando en distintas horas del día a estos trabajadores y les prometió un denario y les pagó un denario, porque descubríamos que Dios es bueno y de alguna manera nos invitaba a dejar el egoísmo y ese instinto de justicia distributiva que pretende regir o gobernar la misericordia de Dios. Dios es bueno porque hoy nos dice por qué Dios es bueno. Dios es bueno porque Dios es nuestro Padre. Dios es tu papá. Antes de Dios ser bueno, es Padre. Porque es Padre, Dios es bueno. Por eso, y el evangelio de hoy es profundísimo, es una verdadera joya preciosa digna de leer una y otra vez. Dios es nuestro Padre. Antes que pensar que Dios es inmensamente poderoso, que lo es, que es inmensamente santo, que lo es, que es profundamente justo, que lo es, Dios es tu Padre. Dios es nuestro Padre. Fíjense, el llamado a los dos hijos de hoy no tiene promesa de recompensa o de paga. ¿Por qué? Porque los hijos son dueños de todo, porque la viña son de sus hijos también. En estos días, un niño muy amigo mío, un muchachito, me decía con mucha admiración: ese carro que tiene mi papá es mío, esa moto que usa mi papá es mía. Claro, es de él, porque ¿quién no ha ido a su casa, a la casa materna o paterna, y le pide algo a su papá o a su mamá y se lo niegan? Porque papá y mamá han entendido en la vida que todo es de los hijos, porque los hijos somos herederos de todo, porque todo es nuestro. Dios ha hecho la creación para ti. Dios te ha hecho a ti y a mí para Él, pero la creación es nuestra. La iglesia, que es la viña del Señor, es nuestra. La iglesia no le pertenece a nadie, ya lo ha dicho el Papa. No debemos ser alcabalas de nadie. La iglesia es de todos los bautizados, porque como dice ese corillo viejo, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Todos somos la iglesia. Y fíjense lo que dice el evangelio. Arranca diciendo: no la diferencia de edad, no una promesa económica. Este hombre llama a la viña a sus hijos, a los dueños legítimos, y les dice al primero: anda, hoy, dice el evangelio, quiero que hoy vayas a mi viña. Hoy, no es mañana, no es en el futuro, porque Dios acontecerá, no es en el pasado, porque Dios llamó, pero no llama a nadie en el pasado. Es hoy que te llama el Señor. Es hoy que a través de esta sencilla y humilde entrega de la peña de Oreb te está diciendo: anda a mi viña, no te alejes de la iglesia. Hay gente que se ha ido de la viña del Señor porque hablaron mal de mí, porque me criticaron, porque no me quisieron, porque no me comprendieron. Y ciertamente hay cosas que a veces son duras, son difíciles, pero no debemos irnos de la viña del Señor. Y siempre lo digo: quien se va por estas cosas de la iglesia no ha descubierto que sigue a Cristo, que nuestro modelo es Jesucristo, que Él es al único que nosotros seguimos, nuestro Maestro, y a razón de Él comprendemos y sobrellevamos las vicisitudes de nuestros hermanos y las nuestras, que también suman, ¿de acuerdo? Así que hoy, esa palabra que resuene, hoy te llama el Señor a su viña. Acércate hoy, no es mañana. No postergues el llamado del Señor, que no sabes si mañana podrás responder. Hoy te está llamando. La llamada es urgente, es inmediata, y Cristo siempre quiere respuestas inmediatas, porque Él lo vale todo. Y a este primer hijo le dice: ve a mi viña, y él dice: no quiero.
no quiero. Yo pensaba cuántas veces le he dicho que no al Señor de entrada, cuántas veces cierro mi corazón a la voluntad de Dios porque impera algo en mi corazón y quizás también en el tuyo que se llama soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Querer saber más que Dios, querer tener la razón, querer regir y gobernar los designios de Dios. Cuidado con la soberbia, que es peligrosa para la vida espiritual. Y se arrepiente, dice el Evangelio, porque cuántas veces no hemos tenido que pasar situaciones duras, arrepentirnos y darnos cuenta, era como Dios quería. Cuando yo leí este primer hijo, yo pensaba al modo de Dios, como dice la beata Concepción Cabrera de Armida, nuestra querida Conchita, no como yo, sino como tú. Me acordaba de esa frase hermosa: Señor, que yo pueda vivir así, no como yo, sino como tú. Porque en el fondo el corazón del hombre se cierra y se resiste ante la voluntad de Dios por la soberbia, y la soberbia siempre es la raíz de todo pecado. Cuando hay soberbia no hay bendición, donde hay soberbia no hay bendición. ¿Por qué? Porque nos estamos cerrando inmediatamente a la novedad y a la voluntad de Dios. Y Dios tiene que a veces permitir, no mandar, permitir que pasen situaciones duras, difíciles y dolorosas para que nosotros podamos arrepentirnos e ir luego con alegría a la viña del Señor. No también significa ser sincero, ¿de acuerdo? Porque miren lo que pasa con el segundo. Dice, le dijo al segundo, anda, y él dijo, sí voy, pero no fue. Y Jesús hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue. Hizo la voluntad del Padre el que con sinceridad, a pesar de haberse revelado al principio, fue. Y es que hay un elemento muy importante y quiero quedarme con ustedes en estas dos palabras o en estas tres palabras. En primer lugar, la sinceridad del corazón. No podemos hacer la voluntad de Dios sin la sinceridad del corazón, sin tener un corazón transparentado y sincero. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es importante ser sinceros con Dios, porque Jesús cita a los publicanos y a las prostitutas, no porque por ser publicanos y prostitutas ellos merezcan el reino, todo lo contrario. Con urgencia estas personas en el mundo de hoy deben buscar la salvación. La diferencia está en que estas personas no aparentan lo que no son. Estas personas no aparecen en el mundo fingiendo una religiosidad y una falsedad. Son prostitutas, son prostitutas. Son homosexuales, son homosexuales, y lo dicen. Y no tienen que aparentar ni colocarse una careta de falsedad religiosa, y menos de fariseísmo, de aparentar una religión vacía y rapaz que no tiene amor y no tiene sobre todo sinceridad delante de Dios, como el fariseo y el publicano en el Evangelio de Mateo. Aquel tenía sinceridad, era malo, era un hombre malo verdaderamente, pero oró con sinceridad. Recuerdo esa célebre frase que dice: la oración más importante no es la larga ni la corta, es la sincera. Cuando uno busca la voluntad de Dios, no debe hurgar mucho, debe tener un corazón sincero, y en un corazón sincero siempre va a acontecer la voluntad de Dios. El segundo se cerró y no quiso hacer la voluntad del Padre, engañó. Aparentemente dijo, sí voy, se entusiasmó un ratico, pero después desistió. ¿Y por qué desisten muchos cristianos, o por qué desistimos muchos cristianos? Por los tres enemigos del alma. Uno, el mundo. El mundo es un enemigo que nos aleja siempre de la voluntad de Dios. Y la mundanidad de hoy hay que tener discernimiento y mucho cuidado, porque se nos ha metido en nuestros ambientes religiosos, se nos ha metido en nuestros ambientes pastorales. Ver la vida con ojos mundanos, tener criterios mundanos para enjuiciar lo que solo Dios nos puede enseñar con la luz de su Espíritu. Un segundo enemigo, la carne. Anteponer mi voluntad a la voluntad de Dios. Que se haga lo que yo quiero, como yo quiero, porque soy una persona caprichosa, soy una persona que siempre he hecho lo que yo quiero. En mi libertad yo hago lo que a mí me da la gana, dirá alguno. Anteponer mi voluntad a la voluntad de Dios. Se sufre mucho y se tiene que transitar mucho en la vida con dolor para descubrir que la voluntad de Dios es lo que a nosotros nos hace inmensamente feliz. Y el demonio
El demonio es opuesto rotunda y radicalmente, eternamente, a que los hombres cumplamos la voluntad de Dios. Quiero terminar simplemente citando esta palabra última, la voluntad de Dios. Hay personas que se complican tanto cuando se plantean el tema de la voluntad de Dios. ¿Dónde está? ¿Cómo cumplirla? ¿Dónde discernirla? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en primer lugar, siempre está en el corazón del hombre. Cuando el hombre se sincera y es humilde y se humilla delante del Señor, especialmente como nos vamos a humillar delante de Jesús en la Eucaristía, la voluntad de Dios florece y acontece con alegría y paz dentro del corazón. ¿Y cómo yo puedo discernir la voluntad de Dios? Sencillamente, como nos enseñó, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, maestro del discernimiento espiritual, padre del discernimiento espiritual. Lo primero que yo debo preguntarme ante una decisión, una situación, una acción, un pensamiento, un sentimiento, una persona, algo que yo quiero hacer o en algo donde yo quiero estar, preguntarme, ¿esto viene de Dios? ¿Esto viene de mí o esto viene del enemigo? Si viene de Dios, da paz. Si viene de Dios, da paz, ¿de acuerdo? Si viene del enemigo, quita la paz, perturba. Y si viene de mí, normalmente me llena de soberbia. Es decir, no voy a aceptar que alguien me diga que yo tengo que hacerlo de una forma diferente. Y se anula la obediencia. Cuidado. Lo segundo que me tengo que preguntar es, ¿Jesús haría esto? ¿Jesús pensaría esto? ¿Jesús actuaría de esta manera? Aquello que decían los santos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Lo tercero que debo preguntarme, según San Ignacio, es, ¿esto que yo quiero hacer es bíblico? ¿Sale en la Biblia enseña esto? ¿Esto verdaderamente va en consonancia con la palabra del Señor? ¿Pido la palabra para recibir la luz en el momento que estoy buscando su voluntad? Lo cuarto que tengo que pensar es, ¿esto lo enseña la iglesia? La enseñanza de la iglesia es consona con esto que yo quiero hacer, decidir, ejecutar, pensar, rehacer en mi vida. Y lo último que debo pensar es, ¿yo verdaderamente lo quiero o esto ha sido la consecuencia inevitable de una cantidad de errores y circunstancias que yo he cometido? Pues quiero decirte algo, la voluntad de Dios da mucha paz. El que vive en la voluntad de Dios vive en paz, tiene una conciencia tranquila porque su vida reposa en las manos de Dios. No seamos como el segundo, seamos como el primero y evitemos muchas veces decir no. Aprendamos en la vida a confiarnos de la voluntad de Dios. Y un secreto, y con esto termino, la voluntad de Dios está también en quien rige y dirige mi vida, mi pastor, mi párroco, mi director espiritual, mi acompañante espiritual. Porque si yo le pido a Dios que acontezca a través de esta persona será instrumento, aunque no entienda o no sepa, de lo que Dios quiere y espera de mí. Pidámosle al Señor humildad, pidámosle al Señor sencillez como María, pidámosle al Señor poder discernir y sobre todo cumplir su voluntad en nuestras vidas, que es lo que nos hace santos, lo que verdaderamente nos hace felices. Del Dios invisible, tú eres todo lo que hoy queremos ver, tú eres la imagen del Dios invisible, tú eres todo lo que hoy queremos ver.
persona, te invito en este momento, después de hacer esta lección divina, esta escucha atenta a la palabra del Señor, a pedir perdón. Perdónanos, Señor, por las veces en las que nosotros nos hemos cerrado a tu voluntad, en las que hemos renegado pensando que lo que tú nos pides hace que se revele nuestra carne. Perdónanos, Señor, por las veces en las que confiamos más en nuestra inteligencia que en tu poder, en las que ponemos nuestra confianza en las cosas que tenemos y no en tu divina providencia. Perdónanos, Señor, porque a veces tenemos que esperar un golpe, una circunstancia dura, para entender que es como tú decías, que es por donde tú nos indicabas. Perdónanos, Señor, porque cuando nos cerramos a tu voluntad, nos labramos muchas desgracias. Perdón, Señor, perdón. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Cántalo, hermano. Jesús, Jesús. Y te invito a dar gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todo tú siempre confías en nosotros. Gracias porque tu amor y tu voluntad emergen en nuestro corazón cuando somos humildes. Gracias por hacernos hijos del Padre Celestial en ti. Gracias porque tenemos un Padre al que tú nos has mostrado, Señor. Tú nos has mostrado el rostro amoroso del Padre. Tú nos has enseñado que Dios, antes que tener atributos, es un Padre. Es mi Padre, es nuestro Padre. Gracias, Jesús, por llamarnos a tu viña, porque a pesar de nuestras debilidades, tú nos llamas y nos haces partícipes de tu misión. No es nuestra misión, Señor, es tu misión. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Jesús, bendito sea, Señor. Jesús, Y te invito, mi querido hermano, querida hermana, en silencio a hacer tus peticiones al Señor. Pídele, Él está aquí en la Eucaristía y Él no conoce barreras ni fronteras. Pídele con fe, pon delante de Él todas tus intenciones, todas tus necesidades, tus angustias, tus tristezas, tus enfermos, tus peligros, tus imposibles, lo que hoy te quita la paz y te atormenta, lo que tú necesitas recibir del Señor y lo que tú necesitas que el Señor quite de tu vida. Pídelo,
pídele al Señor. Te pedimos, Señor Jesús, por los enfermos que puedan estar viendo esta entrega de la Peña de Oreb, de cualquier enfermedad, dolencia, enfermedad física o espiritual. Especialmente te pedimos por el niño Sebastián, recluido en el hospital central, en el área de pediatría. Apiádate de él, Señor, y manifiesta tu voluntad. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, por toda nuestra viña, Señor, que es tu iglesia, la iglesia que tú fundaste. Líbranos de ser alcabalas, haznos personas que levanten al caído, haznos una iglesia viva, renovada, llena del Espíritu Santo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los hermanos de la gran familia Oreb, por todos los que día a día trabajan en nuestros apostolados, en el movimiento juvenil, en nuestra fraternidad, por los hermanos de cada núcleo en Valencia, por los que hacemos vida acá en Becuma. Apiádate de todos nosotros, Señor, y danos un corazón generoso, presto siempre a responder a tu llamada. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Te pedimos por el eterno descanso de los difuntos, especialmente los que han fallecido recientemente. Dales, Jesús, desde aquí el consuelo a todos sus seres queridos, familiares y amigos. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y quiero tener una intención particular, Señor Jesús, en este día, en este domingo, por nuestra iglesia diocesana, para que pronto nos concedas la beatificación del siervo de Dios, Monseñor Salvador Montes de Oca, segundo obispo de nuestra arquidiócesis de Valencia. Roguemos al Señor. Tú eres la imagen del Dios invisible, tú eres todo lo que hoy queremos ver. Tú eres la imagen del Dios invisible, tú eres todo lo que hoy queremos ver. Que Dios Padre levanta tu corazón caído, lo ilumine, para que siempre puedas hacer su voluntad y ésta te haga santo y un hombre y una mujer feliz. Que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes para Instagram y YouTube, Oreb Comunidad CJ, y en Twitter, Oreb CCJ.